Hablaremos de Catalina Sforza, así que ubiquémonos en Italia un poco antes del año 1500. Hoy decía Orlando Varone en 678 lo que era la Italia del Renacimiento, en virtud de unas fantochadas de Berlusconi, ¿no? Pero en realidad la Italia del Renacimiento políticamente era un desastre. Políticamente era un país dividido, las familias influían en cada ciudad, había estados pontificios en donde el Papa ejercía una autoridad no solamente espiritual, sino también secular. Había guerras continuas, había mercenarios, los famosos condottieri, que alquilaban sus servicios para una y otros bandos, había alianzas, todo era bastante desgraciado. Había hasta repúblicas, ¿no? Como el caso de la Serenísima República Veneciana, que era una república aristocrática, pocas libertades. Y esto siguió, no solo en el Renacimiento, sino después, y hasta bien entrado el siglo XIX, donde empieza a gestarse el sueño del Italiani Uniti, que iba a tardar en producirse, ¿no? Pero hoy hablaremos justamente de esa época. Catalina Sforza, por su apellido, parece ser de Milán. Sin embargo, veremos que no. El Papa era Alejandro Borgia, ¿no? Y su hijo César lo ayudaba y el Papa quería extender sus dominios, que eran los dominios de la Romanía, ¿no? Cerca de Roma. Había incluso algunos feudos dentro de esa región que eran autónomos y hostiles a Roma. Y esta autonomía los sustraía de las obligaciones financieras que el Papa y César esperaban de los territorios pontificios. Entonces, para que garparan sus impuestos los Borgia, iniciaron algunas invasiones. Y vamos a contar lo que sucedió en Imola y Forlì, dos lugares de la Romanía que estaban gobernados por Catalina Sforza. Catalina nació en 1463 en Milán, era de la familia Sforza de Milán, hija de Galeazzo Sforza, que era el hermano de Ludovico el Moro, aquel famoso, y el papá de Catalina fue asesinado cuando ella tenía 14 años. Además de perder a su padre, Catalina enviudó 3 veces, una atrás de la otra. Cuando cumplió 16 años, la casaron con Girolamo Riario, un hombre extraordinariamente vulgar y disoluto. Sin embargo, era conde de Imola y de Forlì, y Girolamo murió cuando lo tiraron por una ventana durante una conjura popular, y Catalina heredó esos feudos, ¿no? Más tarde Catalina se casó con Jacobo Feo, si me permite la expresión, que no tardó en hacerla arrepentirse de haberse casado con él, pero también de este Feo quedó viuda, ¿no? A la vuelta de una partida de caza, Jacobo fue alcanzado y muerto por una pica que le tiró un miembro de una familia enemiga. El tercer matrimonio de Catalina Sforza fue con Juan de Médicis, que murió prematuramente durante un sofocón amoroso. Lástima que prematuramente. Bueno, Catalina no quiso volver a casarse, imagínense, ¿eh? Su carácter se agrió profundamente, se volvió una mujer despreciable para todos sus súbditos, que la odiaban y no perdían ocasión para manifestar su descontento. Cuentan que Catalina gobernó Imola y Forlì con el verdugo a su lado, ¿no? Cuando en cierta ocasión se rebelaron, los de Forlì, la amenazaron, si no cedía a sus peticiones, con matar a sus hijos. Y ella, que también era extraordinariamente vulgar y grosera, se levantó la falda y dijo: «Tengo la horma para hacer más». Una persona muy delicada, según se ve. Bueno, Catalina odiaba a los Borgia y pensó que si eliminaba al padre Alejandro, que era el Papa, ¿no?, podría causar la detención del avance de César, que comandaba los ejércitos que invadían la Romanía. Entonces hizo lo siguiente: confió a un tal Tomasino de Forlì, que era un camarero pontificio,
la tarea de entregar al Papa una carta. Pero esta carta había permanecido mucho tiempo en contacto con el cuerpo de un apestado y se había impregnado de sus venenos. ¿Pero funciona así el veneno? Y depende de qué veneno. Me parece que no, pero me parece que hay que tomárselo el veneno, no importa. El caso es que Tomasino, que era quien debía entregar la carta putrefacta, cometió una imprudencia, le contó lo que iba a hacer a un amigo. Pero este amigo se lo contó a otro y este a otro y así se enteró el Papa. Tomasino fue arrestado, confesó, lo mataron y César siguió avanzando sobre el territorio de Catalina. El 24 de noviembre de 1499, una parte del ejército de César se presentó en Imola, que capituló sin luchar. Cuando el caudillo Aquiles Tiberti pidió a sus habitantes que se rindieron en menos que un gallo canta y abrieron las puertas de la ciudad de par en par porque preferían a cualquiera antes que a Catalina. La capitulación voluntaria de la ciudad supuso para Catalina una afrenta imperdonable. Llamó traidores a sus habitantes y en venganza mandó decapitar unos cuantos de los que se habían ido a refugiar a Forli, como ella. Invadida Imola, se fue a Forli. Y allí, algunos que habían estado antes en Imola, los decapitó. Pero eso no impidió que los de Forli imitaran a sus vecinos, así que se rindieron también. Y César Borgia entró en la ciudad y fue recibido por los habitantes como un salvador. Viendo que la situación se había puesto fulería, Catalina se refugió en su castillo con 2000 hombres que estaban decididos a lavar la vergüenza de los que se habían rendido ante un Borgia. Y desde aquel castillo Catalina dio la orden de disparar sobre los asediantes e incluso sobre los súbditos desleales. Antes de responder al fuego, César trató 2 veces de inducirla a entregar la fortaleza, pero ella se negó. No solo se negó, sino que le tendió una trampa a César. Lo invitó a negociar el castillo, al castillo, o sea, venía dentro del castillo que negociamos. Y cuando él cruzó el puente levadizo, se lo levantó. Por suerte César se avivó, volvió sobre sus pasos, pegó un salto prodigioso y quedó otra vez afuera. Pero un asedio es siempre un mal negocio para todos. El ejército sitiador, lo sabe cualquiera que se dedica a la poliorcética, siempre se debilita, cuesta muy caro. Y César estaba al mando de 7000 hombres, esto suponía una carga enorme, el dinero empezaba a escasear, los mercenarios de esas huestes pedían por sus pagos, había pocos alimentos, etc. Catalina había mandado a anegar los campos, a inundar los campos, a destruir las cosechas y a matar a las reses. Atento a estos problemas, César decidió un ataque furibundo, sea lo que fuere, salga pato o gallareta. Y finalmente consiguió derribar las murallas. Catalina fue la última en rendirse. Murieron 400 de los que vivían en el castillo de Forli. Y aquella misma noche de enero del 1500, César condujo a Catalina a sus propios aposentos, donde, mediante halagos y amenazas, obtuvo sus favores. Mire usted. ¿Cómo sería halagos y amenazas? Le diría, por ejemplo, nunca vi una mujer tan hermosa como usted, o le entierro este cuchillo. Bueno, algunos dicen que ella conocía los ardores de César y que para evitar cualquier castigo entregó su amor. Otro cronista dice que considerando la clase de hombre y mujer que eran ambos, no hay motivo para extrañarse. Ambos eran impetuosos, belicosos, se admiraban, en fin. El caso es que con esa unión clausuraron la guerra y no volvieron a amarse más, por no decir otra cosa. Cuentan que cuando Catalina abandonó Forli, atada, lloró al franquear la puerta de la ciudad que no había sabido conservar. Algunos dicen que César la llevó atada con cadenas de oro y vestida como una reina. Poco después, César le llegó con su cautiva y amante a Roma y la mandó a una prisión de Belvedere.
Catalina quiso escaparse de ese encierro con la complicidad de un criado, pero fue descubierta. El criado terminó en el Tévere, lo tiraron al río, y ella en un encierro mejor vigilado, que era nada menos que el Castel Sant'Angelo, ¿no? Donde permaneció hasta junio de 1501. Pudo haber permanecido en la prisión hasta su muerte, de no haber sido por un pedido de Francia. El rey francés Luis XII había ayudado a César en su asedio a Forlì y exigió un mejor trato a la prisionera. El Papa y César no se atrevieron a contradecir al rey de Francia y al final liberaron a Catalina. Cuentan que Catalina, que era hermosa, y no lo habíamos dicho, quedó maltrecha después de pasar un año en las mazmorras del Vaticano. Y como había perdido sus dominios, fue recibida al final en Florencia, donde tenía algunos amigos, y la recibieron muy bien. Y en Florencia Catalina murió en 1509, es decir, no tantos años después. Y aquí termina la charla, aquí termina la historia de Catalina Sforza, una mujer muy brava realmente, muy llena de odio, una tirana, caprichosa. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado al discotecario esta historia y no vaciló en darnos el fado Caprichosa en la interpretación de Gardel, no sin antes contarnos que su cuñada era peor todavía. Eso no es nada, dijo el discotecario, comparado con mi cuñada. Él nos contó durante hora y media anécdotas con su cuñada en la feria, en el banco, es lugares donde la cuñada, según parece, maltrataba a todos los que la atendían. ¿Vio cómo son las personas? En aquel tiempo dominaban ciudades como Imola y Forlì y tiranizaban a los habitantes. En estos tiempos, las descendientes de los Sforza, que son buenas burguesas, maltratan a los feriantes. Bueno, hay una distancia entre una cosa y otra, hay una ¿no? distancia bastante grande. ¿La cuñada es hermosa también? Sí, no. La distancia es el poder. Por eso los miserables solo son peligrosos cuando tienen mucho poder. Seguramente ha habido hombres tan malvados como Hitler, pero no tenían poder. Por eso cuando yo veo un malvado sin poder me alegro muchísimo. Digo, bueno, por lo menos no puede nada. Claro. Señores, vamos a oír a Carlos Gardel en este fado de Froilán Aguilar que se llama Caprichosa. Adelante.